Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por aquí al canal, al podcast. Hoy vamos a hacer un podcast un poco diferente para romper un poco la rutina habitual de hablar del Fútbol Club Barcelona. De alguna manera vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona porque hablar de Pep Guardiola es hablar del Barça, solo faltaría, ¿no? No hay que desvelar, ya lo sabéis todos, la conexión que tiene el entrenador del City con el Fútbol Club Barcelona, pero en base al partido de ayer, donde el City acabó perdiendo en la parte final ante el Madrid, un Madrid muy superior, que toma ventaja para la vuelta en la Champions. Bueno, me he decidido hacer este podcast analizando básicamente qué le pasa a Pep Guardiola y qué le pasa a este City, porque yo no recuerdo una debacle tan abrupta de un gran equipo europeo como es este City, dominador de las Premiers de los últimos años, campeón de la Champions, etcétera, 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 pues tan repentina. Pasar de ser un equipo dominante, bien trabajado, bien construido en lo institucional, a nivel de negocio, en lo deportivo, con un gran entrenador como Pep Guardiola haciendo un trabajo extraordinario, y que en meses se caiga todo, ¿no? De esa forma, hasta transmitir una imagen de sensación de equipo roto. Yo he estado viendo, ya os he dicho varias veces en el podcast, que veo prácticamente todos los partidos del City, un poco por los últimos años, por cómo jugaban al fútbol, por la idea de Pep Guardiola, por lo que representa Pep, etcétera. Y la verdad es que yo no he visto nunca un equipo tan frágil en lo mental, desde el punto de vista de que en tan poco tiempo pase a ser un equipo dominante, ¿no? Seguro, porque la plantilla, los jugadores están ahí, a pasar a ser un equipo endeble. Muchas veces el guión, por si no lo habéis visto esta temporada del City que vimos ayer, se ha ido repitiendo. Se ha ido repitiendo el mismo guión una vez y otra vez, que es: se adelantan en el marcador o tienen un partido controlado y le acaban igualando o le acaban incluso ganando el partido, remontando por errores infantiles, impropios, de falta de atención, de una falta de confianza tremenda. Y bueno, insisto, se le ha caído al invento a Pep Guardiola de una forma muy sorprendente. Claro, yo esta mañana, conmigo mismo, estaba reflexionando, digo, pero ¿cómo puede ser, no? Que esto haya pasado. Y he ido a mirar detalles, ¿no? Y me he hecho aquí varios apuntes que quiero compartir con vosotros. A ver, yo creo que hay diferentes puntos que me hacen pensar que Guardiola se ha equivocado renovando por el City. Para empezar, yo creo que la renovación de Pep Guardiola, la falta de la renovación de Pep Guardiola, recordemos que acababa contrato en 2025 y renueva por 2 años el 21 de noviembre, cuando se decía que no iba a seguir en el Manchester City, yo creo que ha sido un error. Un error porque Guardiola yo creo que no quería seguir. Esa es mi sensación. Creo que Guardiola, que ha demostrado que exprime los ciclos futbolísticos a lo largo de su carrera como entrenador de forma importante, lo hizo en el Barça, lo hizo en el Bayern de Múnich, 3, 4 años en el Barça, 3 en el Bayern de Múnich, y aquí ha estado mucho más tiempo. Se hablaba mucho de que Guardiola tenía ganas, ¿no?, de un nuevo reto futbolístico. No hay que descubrir a Pep Guardiola, una persona pues ambiciosa, una persona con una mentalidad extraordinaria, que se desgasta por esta profesión de forma impresionante, como yo he visto pocas veces. Un Guardiola que se deja la vida, que se obsesiona como entrenador de fútbol y que, pues insisto, exprime los ciclos y cambia, ¿no? Y se hablaba mucho de que él quería dar el paso al tema de la selección, ¿no? Se había hablado de Inglaterra, ahora ya no, pero se había hablado de que Inglaterra podía ser su próximo reto como seleccionador de la selección inglesa, pero acaba renovando en medio de la crisis ya, porque previo a ese momento no estaba nada claro que Guardiola renovase. De hecho, hay una salida que para mí es clave, que es la de Chiqui. Guardiola ficha por el Manchester City porque encuentra un modelo de club muy interesante. Yo siempre he pensado que encontró lo que él quería tener en Barcelona y que por la idiosincrasia del Barça no podía tener. Ferran Soriano, que lo conocía como directivo y vicepresidente económico del Barcelona en la época Laporta, el propio Chiqui como director deportivo, que había sido su director deportivo en el FC Barcelona, mucha gente que había trabajado también en aquella época del Barça como directivos, ejecutivos en diferentes áreas, habían fichado por el City. Bueno, es construir un pequeño Barça
con la idea de juego, ¿no? De ADN Barça, con Pep Guardiola al frente, sin la presión que representa vivir en el entorno Barça que tanto desgastaba a Pep Guardiola, como vimos en su última temporada como entrenador del Fútbol Club Barcelona. Eso es lo que yo creo que llama la atención a Pep Guardiola del City, lo tiene, pero claro, durante muchos años ha conseguido ganar la Champions, que era el gran objetivo, Premiers, etcétera, bueno, un dominio aplastante del fútbol europeo y el fútbol inglés, y a nivel de juego, porque después está el tema de las Champions del Madrid, que es verdad que a nivel de títulos el Madrid ha competido ahí de forma extraordinaria en los últimos años en Europa, pero es verdad que a nivel de juego, ¿no? Creo que estaremos todos de acuerdo que a nivel de vistosidad el City ha sido el equipo que mejor ha jugado los últimos 5, 6, 7 años, sin lugar a dudas. Entonces, por eso voy. Chiqui decide que se va del Manchester City. Chiqui decide que se vuelve aquí a Premià de Dalt, donde tiene su casa, que se jubila, vamos, que ya está bien por ahora, y es una decisión muy personal. Diferentes ejecutivos que también salen del City, bueno, se toman decisiones, la vida son cambios, son ciclos. Guardiola duda, pero el equipo entra en esa crisis. Un poco, para mí, en otro factor deportivo, que es la lesión de Rodri. O sea, la lesión de Rodri de rodilla ante el Arsenal llega en un momento donde el City hasta ese momento había sumado 13 de 15 puntos posibles. Rodri es un jugador que acaba de ser ganador del Balón de Oro, un jugador vital para Pep Guardiola, que no entiende la construcción de los equipos sin esa figura prioritaria del mediocentro. Él conoce mejor que nadie esa posición, jugó ahí, él construyó el Barça en base a promocionar a un mediocentro de la cantera desconocido prácticamente para todos como Sergio Busquets y subirlo. Lo mismo como construyó esa figura del mediocentro en el Bayern de Múnich, lo mismo hacía con Rodri en el Manchester City. Esa figura, esa posición del mediocentro posicional es epicentral para Guardiola y su manera de entender el fútbol, aún con la modernidad de este Manchester City, que seguramente ha sido un City o uno de sus equipos que ha jugado un fútbol quizá un poco más directo, ¿no? Más vertical, a diferencia de quizá el juego más posicional del Bayern de Múnich y especialmente el del Barcelona, adaptándolo también a los tiempos que corren hoy en día y en los últimos tiempos, pues aprovechando también la figura de Haaland como rematador, ¿no? Es lo que hay. Yo creo que eso demuestra la polivalencia también de Pep Guardiola, que tantas veces se le ha negado. Pero volviendo a la lesión de Rodri, el equipo se cae, o sea, el equipo se rompe. Yo creo que ya venía esta temporada con ciertas dudas y ahí Guardiola me da la sensación que se queda. Yo me he repasado esta mañana 2 ruedas de prensa suyas de esa época, cuando se anuncia la renovación, deja para mí 2 titulares que detectan que él no quería seguir, pero se queda un poco porque ve que la situación del equipo es de crisis absoluta. Dice, ahora no es el momento de irse, quiero solucionarlo. Y renueva por 2 años. En la rueda de prensa deja estas 2 frases. Quiero solucionarlo, ahora no es momento de irse. Básicamente lo que dice en esa rueda de prensa de Guardiola es que no quiere dejar el club en una situación donde el equipo se ha roto. Se ha roto en parte porque esa columna vertebral que tenía el City se ha hecho mayor y se ha, yo creo que, llenado de títulos hasta el punto de que ya no tiene la motivación que tenía en el pasado y eso genera una crisis de confianza tremenda. Yo creo que las dudas sobre el futuro de Guardiola han generado desconfianza en el club, tengo esa sensación desde fuera, y a partir de aquí nos encontramos con un City irreconocible, es incapaz de confiar en sus prestaciones, en su juego. Ves a jugadores de talla mundial hacer y cometer errores tremendos. No es la primera vez que lo vemos, no solo en el fútbol, sino en el deporte en general, lo hemos visto en muchísimas otras ocasiones, pero no deja de impresionar cuando ves este tipo de tácticas, que uno puede pensar que sí, que también, pero yo creo que son de confianza en todo. El City ya duda absolutamente de todo, sobre lo que hace, lo que deja de hacer. Pep Guardiola yo creo que está dubitativo en todas las decisiones que toma. Es verdad que cuando lo escuchas en rueda de prensa los últimos días, tiene una filosofía que yo creo que es la adecuada, tomándose las cosas bien, diciendo, oye, esto es lo que hay, lo tenemos que sacar adelante, ya sabemos lo que pasa, reconociendo que si no fuera Pep Guardiola y hubiera ganado todo lo que ha ganado, ya estaría en la calle, ¿no? Con la crisis de resultados que tuvo especialmente en noviembre y en diciembre. Y es cierto que el City se encuentra en una situación muy complicada, sorprendente, pero muy complicada, que para mí tiene difícil situación. Porque yo creo que el principal problema es que Guardiola siente que el ciclo se ha acabado.
Y es una persona muy vital, lo conocemos de Barcelona, del Bayern, pero especialmente aquí en Barcelona. Es una persona que necesita sentir lo que hace. Si no, no puede, no engancha. Y creo que él siente que este ciclo para él se ha acabado, pero ha renovado un poco por pena, por melancolía. Esa es mi teoría, ¿eh? Un poco por no dejar el proyecto a medias, se va Chiqui, agradecer también todo lo que han hecho por él, ¿no? En el club inglés, que no es poco, todo lo contrario, siempre se ha apostado por su figura de una forma capital, de una forma importante, se le ha pagado muchísimo dinero. Entonces yo creo que Guardiola, por primera vez en su vida, ha puesto por delante, la decisión, digamos, de club que lo que él realmente cree, ¿no? Y cómo él ve el fútbol y la vida, que son ciclos y que tiene que ir quemando etapas. Y yo creo que por ahí es por donde se explica todo, porque hay decisiones que toma Guardiola que a mí me hacen ver que está tomando decisiones precipitadas y que no son las más correctas para el mejor futuro del City. Por ejemplo, gastarse, como se ha gastado ahora en este invierno, la friolera de 218 millones de euros en un mercado invernal. El mayor desembolso en una ventana de enero desde que Pep Guardiola es entrenador. Pep Guardiola, que es verdad que hay gente que opina que con los fichajes nunca ha acertado mucho, etcétera y tal. El City ha gastado muchísimo dinero en los últimos años y ha construido un equipo a base de talonario. Y seguramente si abrimos este debate también, pues que proviene de lugares, pues bueno, y con poco control. Ya sabemos todo lo que hay, todo el tema detrás del fair play. Vamos a ver cómo acaba la posible sanción al City, que es otro factor que yo creo que también ha desviado la atención y el día a día del City como club. Pero bueno, 218 millones. Yo estoy seguro, me puedo equivocar, ¿eh? Todo esto son sensaciones que tengo y estoy dando mi opinión aquí en el podcast, pero yo creo que Guardiola nunca jamás hubiera apostado en su vida por hacer un gran desembolso, sino por trabajar. O sea, ¿qué decimos de Flick? Que es un entrenador que trabaja y mejora a sus jugadores. Yo creo que eso ha sido siempre lo mejor de Pep Guardiola. Con sus errores y sus defectos. A mí no me parece perfecto. Bueno, no me parece perfecto nadie, pero Guardiola, si lo admiro en muchos aspectos por todo lo que ha construido futbolísticamente y lo que sabe, para mí es el mejor entrenador del mundo, pero es cierto que también sé ver con defectos como cualquier otra persona. No soy demasiado mitómano, ya me conocéis, pero es cierto que el Pep Guardiola que yo tengo más instaurado en mi cabeza, entiendo que no va a querer construir sus equipos en base a un cambio radical en fichajes desorbitados sobrepagando el mercado, ¿no? Yo creo que Guardiola es lo suficientemente inteligente para saber que sus equipos se construyen en base a jugadores de talento, a buen trabajo futbolístico dentro del terreno de juego, en los entrenamientos, con su staff, etcétera, etcétera, y después sí, fichar a cracks diferenciales para luchar en la élite. Sin duda en la élite tienes que tener jugadores diferenciales, estamos de acuerdo. Pero Guardiola es el mismo que promociona a jugadores de la cantera del Fútbol Club Barcelona en la Masía con mucha facilidad en su etapa como entrenador. Es otro detalle que a mí me da la sensación que se ha perdido Guardiola en este sentido. Porque es verdad que ha fichado jugadores interesantes, el tema de Nico, el tema de Marmoush, que es un jugador interesante también, pero pagar por Marmoush al Eintracht 75 millones de euros es una auténtica barbaridad. Es que de verdad, es que estamos hablando de cifras de jugadores élite, o lo que ha pagado por Nico. Buen jugador, que seguramente él busca esa figura, recuperar esa figura, y ha ido a buscar la Masía, ¿no? Ha dicho, a ver, ese mediocentro que es Rodri, que es seguramente el jugador del mundo que mejor representa esta posición, ¿no? El mediocentro posicional, que también le falta al Madrid, por cierto, ¿dónde la pudo ir a buscar? Y bueno, es que llegó a sonar Altimira por su pasado en el Barça, jugador del Betis, que es un buen jugador, lo está haciendo muy bien, pero creo que no de nivel City. Entonces va a buscar a Nico, que está jugando precisamente ahora en el Oporto, estaba jugando en una posición más avanzada, pero que tenía formación en esa posición para adaptarlo ahí. El problema es que Nico pues es muy joven y se va a tener que adaptar, ¿no? Entonces hace esa regeneración futbolística con fichajes jóvenes, sobrepagando mucho. Y yo digo, ostras, esto a mí lo que me transmite desde fuera es que Guardiola realmente se precipita, ¿no?
que está francamente nervioso, no encuentra la tecla del trabajo, del día a día, de conectar con sus futbolistas, de dar la vuelta, de mirar a la cantera del City, que es sin duda una de las mejores canteras de Inglaterra, que trabaja de maravilla, porque otra cosa que ha hecho el equipo de catalanes, ¿no? De personas catalanes que están trabajando ahí, ex del Barça, muchos, es intentar crear también una cantera de futbolistas interesante, ¿no? Para llegar al primer equipo y tienen un servicio de captación impresionante, scouters por toda Inglaterra, por todo el mundo, trabajan de forma brutal, ya sabemos lo que es el City y la estructura empresarial que hay detrás, ¿no? Pues no, antes que mirar a esa cantera, intentar promocionar esa idea como formador, ¿no? Que tan bien desarrollada tiene Pep Guardiola, ostras, a mí me sorprende, ¿no? Va a buscar a grandes jugadores fichajes de fuera, sobrepagando, para intentar buscar un rendimiento inmediato. ¿Por qué? Porque evidentemente la columna vertebral, los De Bruyne, los Grealish, los Walker, los Ederson, los Kovacic, los Silva, los Gundogan y compañía, no sirven ya, están mayores, no conectan, no sé, lo que sea. A mí esto me sorprende. Y lo que más me ha sorprendido también es que yo creo que a todo esto, del momento de Guardiola, de cómo él incluso ha tenido algún momento yendo por la calle que le decían alguna cosa y se giraba. O sea, muy tenso Pep Guardiola, que es humano y solo faltaría. Yo no defiendo que nadie por la calle pueda asaltar a nadie verbalmente y decir lo que sea. Todos somos humanos, a mí también me pasaría, pero es cierto que Guardiola en otras circunstancias se le veía mucho más tranquilo y precisamente esa mentalidad estoica que él tiene siempre y ha tenido siempre le hacía, yo creo, diferencial como entrenador. Ya os he dicho muchas veces que en esa mentalidad estoica Flick me recuerda muchas veces a Guardiola más calmado, más calmado quizá, pero en la línea. Claro, dicho esto, claro, a mí me viene a la cabeza, digo, bueno, es que el City durante estos años, Guardiola, que es un entrenador de ciclos, y que este ciclo del City lo ha estirado mucho más que los otros, oye, ha dejado escapar a Romeo Lavia, especialmente a Delap y a Palmer, por ejemplo, ¿no? Que eran jugadores del City, creados en la estructura del City en las categorías inferiores, que lo están haciendo de maravilla y que ahora, a día de hoy, especialmente Romeo Lavia en la posición de mediocentro, le iría perfecto a lo que necesita el City en el centro del campo, que es por donde se rompe el equipo, porque después en defensa es un drama, pero es verdad que en esa posición de Rodri es por donde empiezan todos los males. Y Palmer sería una revolución absoluta para este City, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos está llevando a una crisis que yo creo que lo estamos viendo todos alucinando desde fuera, que realmente, pues bueno, los veteranos yo creo que ya no llegan. Pep, pues, porque todo en la vida son ciclos. Entonces, reconvertir esto es complicado. Lo que le está pasando al City ha sido muy abrupto, ha sido muy de golpe, pero no es nuevo. Cuando un equipo gana mucho con una generación de futbolistas impresionantes como De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, etcétera, 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 bueno, llega un punto en que muchas veces esos equipos, esos proyectos deportivos dejan de ganar, se acaban. Esto pasa en la NBA, que ya sabéis que me gusta mucho, pasa en los deportes hasta individuales también, y en el fútbol lo vemos cada 2x3, son ciclos, ¿no? El tema está en que Guardiola se ha quedado ahí, yo creo, o por lo menos me transmite muchas dudas para que sea la persona adecuada para sacar esto adelante, ¿no? Y lo veo muy desmotivado y sin respuestas a los problemas del equipo. Entonces, claro, yo creo que es un cúmulo de errores, dejar escapar a los jóvenes, que tenían a los principales talentos, ha promocionado a otros talentos que están empezando a tener ahora protagonismo en el Manchester City, que vienen de abajo, que ya llevan un tiempo entrando en disputa y siendo protagonistas, como Rico Lewis, el lateral derecho. Hay muchos otros, pero claro, ahora esto va a necesitar tiempo de que se acople con estos fichajes que han hecho, y aún así el City tiene un equipazo, porque tiene a un jugador como Guardiol, que me parece que es una bestia parda tremenda, el croata, me parece que es buenísimo, un jugador top a nivel mundial, tiene a Haaland en el mejor momento de su carrera deportiva. Yo soy de los que piensa que Foden, el año pasado se salió, es un jugador perfectamente recuperable a su máximo nivel. Acabas de fichar a Nico, tienes a O'Reilly, Mateus Nunes, los fichajes que hiciste el año pasado como Jeremy Doku, que es un jugador que a mí me gusta mucho la capacidad que tiene de desborde. Oscar Bob es otro jugador también interesante de 21 años solo, lo mismo que Savinho. O sea, jugadores talentosos tienes, pero lo que me pregunto es si Guardiola está en ese momento para hacer esa regeneración que tiene que hacer el City, ¿no? Porque
lo que me transmite es todo lo contrario. Creo que hay jugadores que han acabado su ciclo. El caso de Ederson, el portero, ¿no? Con muchas dudas en la portería en los últimos tiempos. El caso especialmente de Bruyne, con muchos problemas físicos. Bernardo Silva, Gundogan, que ya volvió poco, yo creo que con dudas a esta plantilla, bajo mi punto de vista, ¿eh? Hay un jugador como Echeverri que para mí debería ser ya mega protagonista. Lo empieza a ser ya, pero a sus 19 años apunta a que va a ser el hombre, ¿no? Entonces, hay una... Aunque has perdido a Palmer, a Lavia y compañía, tienes ahí una generación de jóvenes entre fichajes y jugadores que has hecho los últimos tiempos con vista y jugadores que vienen de abajo, y seguramente, porque el dinero es infinito en el City, algunos más que puedes hacer en el próximo verano, pero ¿es Guardiola la persona para hacer esa regeneración? Yo no tengo dudas de que el City va a quedar eliminado ante el Madrid. Va a competir, lo van a intentar, etcétera. Pero un equipo tan endeble en lo mental, dudo que pueda darle la vuelta a esto ante el Madrid en el Bernabéu. Creo que el City va a quedar eliminado y creo que este año difícilmente va a poder ganar absolutamente nada, ¿no? Suerte si se clasifica para Champions. Sinceramente, para la próxima temporada el City ahora mismo está fuera, recordemos, que tiene 41 puntos, está a 2 del Chelsea, que es cuarto. Veremos si el Nottingham Forest, que es la sorpresa de la temporada, es tercero con 47 puntos, aguanta ahí en esa posición, y veremos también el Newcastle y el Bournemouth si aguantan también el ritmo. Suerte tienen de que quizá el Aston Villa les ha dejado puntos, de que el United y el Tottenham están fatal, que el West Ham quizá era otro de los equipos que podía estar ahí dando la cara, pues no está haciendo una buena temporada. Bueno, mucha suerte tienen en ese sentido este año, y lejos de poder luchar por el título con Liverpool. Y Arsenal sí puede lucharle el título al Liverpool, el Arsenal. Entonces, no sé, yo creo que por ahí se puede explicar esta debacle, ¿no? Lo que ha pasado con Pep Guardiola, y veremos, ¿no? Hay una teoría que dicen que le están haciendo la cama a los jugadores a Pep Guardiola. Esto se está diciendo mucho. Yo creo que no. Es verdad que hay errores inexplicables de los jugadores. Akanji ayer, ¿no? Horrible. Hemos visto errores durante toda la temporada de Stones, de Guardiola también incluso, de Rubén Díaz, de Foden, que han costado puntos, de Ederson. Pero es cierto que, aunque los datos son aterradores, o sea, es cierto, ¿no? Ayer el Madrid le podría haber metido muchos más. No sé, vamos a ver dónde acaba, ¿no? Todo esto. No sé, es una crisis extraña que realmente tiene difícil explicación sin estar dentro, pero yo creo que se explica principalmente por él, ¿eh? Por él y el momento y el error de quedarse en un club donde creo que él ya sentía que su etapa se había acabado. No descarto, y con esto acabo, que sinceramente Guardiola, aun habiendo renovado, se vaya a final de temporada. Me parecería incluso lo más lógico, lo más normal, si las cosas acaban como parece que van a acabar. Y por cierto, ya que estamos, sorteo de la Copa, ¿eh? Ahora cuando estoy grabando el podcast, hace unos minutos, Barça Atlético, Real Sociedad Madrid, Copa del Rey, ¿eh? Yo era el que no quería. No lo quería. Los dos partidos de ida se disputarán 25, 26 o 27 de febrero. Esto es ya, final de mes. Y la vuelta 1, 2 y 3 de abril. Hay bastante margen, ¿eh? Hay todo el mes de marzo por el medio con la Champions, etcétera. Pero vamos, 25, 26 o 27 de febrero contra el Atlético de Madrid. Un enfrentamiento duro, el peor rival posible. Y el Madrid ahí ha tenido suerte, ¿eh? Yo quería al Madrid, ya os lo dije, no tenía ningún problema a doble partido por cómo está compitiendo este Barça en los grandes enfrentamientos, y que creo que es un equipo que en eliminatorias es francamente peligroso. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ello, estamos aquí para hablar, o ya lo hemos hecho, del misterio de la debacle del equipo de Pep Guardiola, del Manchester City. El lunes, después del partido ante el Rayo, hacemos podcast. Cuidaros mucho, un abrazo para todos.